Hoy te expones más de lo que imaginas y no es casualidad ni descuido. Es el momento exacto en el que una verdad, que alguien ha estado sosteniendo en silencio, decide romper la superficie. Esta jornada activa tu zona material, decisiones sobre dinero, estabilidad y trabajo que ya no admiten medias tintas, y lo que parecía seguro muestra grietas que solo quien observa con atención puede detectar. Hay un movimiento que no te han contado, una conversación en la que tu nombre ha estado presente, y todavía no sabes hasta qué punto eso cambia el tablero. Si hoy decides no volver a aceptar acuerdos a medias, y quieres que la verdad te coloque en ventaja real, escribe en comentarios: hoy me pagan lo que valgo, regálale tu like al vídeo y quédate, porque lo que está a punto de revelarse ahora mismo rompe cualquier límite. No voy a suavizarlo, porque lo que está en juego toca tu orgullo, tu imagen y esa forma tan tuya de mantener la compostura. Incluso cuando por dentro haces cálculos, repasas mensajes antiguos y vuelves a leer un correo, buscando una palabra que se te escapó. Esta semana se concentra una presión especial sobre acuerdos económicos, propuestas laborales o un asunto pendiente que afecta a tu seguridad, y la energía que te rodea empuja a mostrar cartas que otros preferían mantener boca abajo. Lo más fuerte aún no lo he dicho, y tiene que ver con alguien que creyó que no te enterarías, pero ahora la verdad sale a la luz con fuerza y claridad. Sobre la mesa, entre las cartas que ya estaban extendidas, con la calma de quien ha visto inviernos largos, hay una que me obliga a detener la voz: es llama velada. No la nombro a la ligera, porque habla de exposición pública, de destacar casi sin querer, y también de una verdad que se revela cuando menos se espera, dejando a más de uno sin margen para reaccionar. Esta carta señala que lo que haces en tu entorno profesional o económico empieza a notarse más de lo habitual, y que hay ojos atentos evaluando tu firmeza. En lo práctico, esto se traduce en una decisión que venías aplazando. Puede ser firmar algo, rechazar una propuesta o atreverte a pedir lo que realmente vale tu tiempo, y ya no sirve el discurso interno de esperar un poco más. ¿Has sentido esa tensión discreta cuando revisas cuentas? Cuando calculas si compensa seguir invirtiendo energía en un proyecto que no termina de responder, o cuando notas que trabajas más de lo que recibes, y ese malestar no era exageración. Sé que no todo es trabajo, porque también pesa esa sensación de que alguien mide tus pasos, quizá una persona cercana que cambia el tono cuando hablas de tus planes, o que hace comentarios aparentemente inocentes que dejan un regusto extraño. No es paranoia, es percepción afinada, y tiene relación directa con ese secreto que empieza a agrietarse, aunque todavía no lo desvelo por completo, pero está vinculado a una intención que no era tan transparente como parecía. En el ámbito económico, veo una oportunidad que llega disfrazada de reto, algo que puede implicar más responsabilidad, más visibilidad o incluso un pequeño riesgo calculado, y ahí es donde se activa tu fuerza real. Cuando decides exponerte, cuando dejas de minimizar lo que sabes hacer, arrasas con una naturalidad que a veces ni valoras, porque estás acostumbrado a resolver sin hacer ruido, pero esta vez el ruido será inevitable y no todos sabrán encajarlo con elegancia. Hay una escena muy concreta que se repite en muchas vidas. Cuando algo importante va a cambiar, ese momento en el que revisas mentalmente una conversación pasada, y entiendes una frase que entonces pasó desapercibida, y ahora cobra un sentido distinto. Esa comprensión llega en estos días, quizá al recordar una promesa poco clara, una excusa que sonó forzada o una demora que no cuadraba, porque esa pieza que faltaba empieza a encajar, y te coloca en una posición de ventaja si sabes mantener la calma. Si deseas que cada movimiento oculto se transforme en ventaja a tu favor, y que tu nombre pese más en cualquier mesa, escribe: subo de nivel sin permiso, suscríbete y mantente aquí, porque lo siguiente en este mismo momento sacude cualquier expectativa. No todo se resolverá de golpe, porque también interviene Trono de Roble, y cuando esta carta se manifiesta la estabilidad se pone a prueba antes de consolidarse. Habla de autoridad, de asumir el mando sin pedir permiso, y de sostener la mirada, incluso cuando alguien intenta desviarla con argumentos que no se sostienen del todo. Aquí se marca un punto clave en tu economía o en tu rol profesional, algo que define cómo te verán en adelante, y que influirá en tus decisiones futuras con impacto. Puede que hayas sentido últimamente que cargas más responsabilidades de las que firmaste, que se da por hecho que siempre respondes, que siempre estás disponible, y que nadie pregunta si ese esfuerzo te compensa realmente. Ese patrón empieza a romperse, porque tu energía ya no tolera intercambios desequilibrados,
ni en dinero ni en reconocimiento, y el clima astral empuja a reajustar, y aunque al principio incomode, te coloca en un terreno más firme. Lo que todavía no sabes es quién se va a ver más afectado, cuando esa verdad salga a la luz, y no será solo quien la guardaba. Hay un efecto dominó que toca estructuras que parecían sólidas, y por eso percibes cierta tensión ambiental, miradas que duran un segundo más de lo habitual o silencios que antes no existían, porque no es imaginación, es el preludio de una revelación que cambia dinámicas. En tu interior ya habías intuido que algo no estaba del todo claro, porque cuando confías de verdad no revisas cada detalle, y aquí has estado revisando más de lo normal. Eso indica que tu instinto llevaba tiempo alertando, aunque la mente intentara restarle importancia para evitar conflicto, pero esa alerta se confirma pronto, y cuando lo haga entenderás por qué necesitabas escuchar todo esto hasta el final. En términos de estabilidad material, se abre una puerta que no depende solo de factores externos, sino de tu disposición a asumir un rol más visible, más directo y menos complaciente. Puede implicar hablar claro en una reunión, marcar límites en un acuerdo o simplemente dejar de aceptar condiciones que no te favorecen, porque ese gesto, que parece pequeño, activa un cambio mayor de lo que imaginas. Y aquí es donde el secreto empieza a tomar forma concreta, porque tiene relación con una información que no te llegó completa, con una decisión que alguien tomó pensando que no notarías la diferencia. No se trata de traición dramática, sino de algo más sutil, como ajustar cifras, retrasar datos o suavizar una verdad para evitar tu reacción, pero la cuestión es que ya no se podrá mantener oculto mucho más tiempo. Lo que viene no es una caída, es una revelación que te da ventaja, siempre que no reacciones desde el impulso, sino desde la estrategia que estás aprendiendo a cultivar. Aún falta una pieza importante por colocarse sobre la mesa, una que explica por qué este movimiento sucede justo ahora y no antes, y esa pieza conecta con tu ambición legítima, y con la imagen que proyectas sin darte cuenta. Siento que has vivido ese instante incómodo, donde detectas que algo no cuadra en una conversación, pero decides callar por no tensar el ambiente. Quiero saber si también te ha pasado, y cómo reaccionas cuando luego confirmas que tu intuición tenía razón, ¿lo enfrentas o lo dejas correr? Leo, lo que empieza a moverse ahora, no es casualidad ni simple consecuencia de lo anterior. Es una corriente más profunda que arrastra decisiones que llevaban tiempo aplazadas, y que ya no admiten más excusas. Hay conversaciones que se han quedado a medias, promesas dichas con la boca pequeña y compromisos que nadie terminó de confirmar, y todo eso regresa como una ola que exige posicionamiento. Si pensabas que bastaba con esperar a que otros se definieran, esta etapa demuestra que el silencio también es una elección, y no siempre juega a favor. En tu entorno cercano hay alguien que duda, alguien que calla y alguien que observa con atención, y no necesariamente son tres personas distintas, porque a veces un mismo individuo encarna esas tres actitudes según le convenga. Has notado cambios sutiles, respuestas más breves, mensajes que tardan más de lo habitual o una amabilidad que suena ensayada, y no estabas imaginando nada, porque esa dinámica no nace de la nada, tiene raíces en decisiones pasadas que hoy reclaman ajuste. La atmósfera astral de estos días activa tu mente estratégica, te empuja a revisar planes, a replantear metas que dabas por cerradas, y a preguntarte si el camino elegido sigue teniendo sentido con quien camina a tu lado. No se trata de dramatizar, sino de afinar la dirección, como cuando conduces y corriges ligeramente el volante para no desviarte sin darte cuenta, y esa corrección parece pequeña, pero cambia por completo el destino al que llegas. Hay una carta que reclama mi atención con una firmeza que no puedo ignorar, es niebla carmesí, y su presencia no es amable ni cómoda, porque habla de medias verdades, de información filtrada y de emociones que se disfrazan para evitar conflicto. No la nombro para asustar, sino para aclarar, porque cuando esta carta se muestra, indica que algo ya se está moviendo detrás del telón, aunque todavía no se haya levantado por completo, y la revelación parcial que trae es clara, la situación no es exactamente como te la han contado. Esto no significa que todo sea engaño, significa que hay matices omitidos, intenciones que no se expresaron con franqueza, y cálculos que alguien hizo pensando en su propio beneficio, antes que en el equilibrio común. Quizá recuerdes un momento concreto, una reunión donde la decisión parecía tomada sin haber sido realmente debatida, o una conversación donde aceptaste algo porque no querías tensar más la cuerda. Ese gesto tuyo de evitar el conflicto,
ahora se convierte en el punto exacto donde necesitas recuperar voz y expresar lo que realmente sientes para avanzar con seguridad y firmeza. Hay momentos en los que aceptas más trabajo o más responsabilidad de la que corresponde solo para evitar conflicto, y después te quedas pensando en casa que quizá debiste hablar claro. Dime cómo manejas esa situación cuando te ocurre. ¿Te callas o pones límite? También aparece otra figura en este escenario, una versión pasada de ti que toleraba más de lo necesario por mantener estabilidad, por no perder una oportunidad o por no complicar un vínculo que considerabas importante. Esa versión actuó desde la prudencia, desde el deseo de conservar lo construido, pero hoy ya no encaja con la fuerza que estás desarrollando, y el ciclo mental que se abre ahora te invita a reconocer ese patrón sin juzgarlo, solo para decidir si quieres seguir sosteniéndolo. En el plano profesional o económico, algo que parecía seguro empieza a mostrar condiciones ocultas, detalles que no estaban en la primera línea del acuerdo y que ahora requieren revisión. No es un desastre inminente, es una oportunidad para renegociar desde mayor conciencia, siempre que no te dejes arrastrar por el miedo a perder lo ya invertido, porque aquí la estrategia importa más que la reacción, y tu capacidad para mantener la compostura será determinante. Hay un instante específico que se aproxima, no marcado por un número en el calendario, sino por una conversación inevitable, donde la verdad se desliza entre palabras aparentemente normales. Puede ser un comentario fuera de lugar, una contradicción pequeña o una información que llega de forma indirecta, pero será suficiente para que todo encaje con claridad, y ese momento no será teatral, será cotidiano, casi banal, y precisamente por eso tendrá tanta fuerza. La energía que envuelve esta fase también toca tu imagen pública, cómo te perciben y cómo decides mostrarte, y aquí entra en juego tu orgullo natural, esa dignidad que no negocia cuando siente que algo no es justo. Sin necesidad de levantar la voz, puedes marcar un límite claro, y ese límite redefine las reglas del juego, porque no se trata de romper por romper, sino de ajustar con firmeza lo que ya no funciona. Otra carta se impone con una intensidad distinta, más grave y profunda. Es juramento antiguo, y su aparición me obliga a bajar el tono, porque habla de compromisos adquiridos hace tiempo, acuerdos que quizá ya no representan tu verdad actual. Esta carta señala que alguien actúa movido por una promesa pasada, por lealtad a una decisión antigua que hoy genera tensión, y aquí descubres que no todo lo que parecía frialdad era desinterés, a veces era miedo a traicionar un compromiso previo. Eso abre una nueva capa de comprensión, porque el secreto que se está destapando no es solo una estrategia económica o profesional, también es un conflicto interno de otra persona, que no supo cómo explicarse sin perder posición. Aún así, comprender no implica aceptar condiciones injustas, y ahí reside tu punto de inflexión, porque puedes escuchar, puedes analizar, pero no estás obligado a ceder lo que ya sabes que vale. En lo mental, esta etapa te pide madurez y claridad, dejar de buscar validación externa y confiar en la lectura que haces de la situación, porque pocas veces tu percepción ha sido tan certera. Has vivido suficientes experiencias para reconocer cuando algo no cuadra, y esa sabiduría práctica se convierte en tu mejor aliada, porque si eliges actuar desde esa serenidad, el desenlace se inclina a tu favor. Todos hemos revisado un mensaje varias veces buscando una intención escondida, leyendo entre líneas hasta encontrar un matiz que no encaja. Cuéntame si también lo haces y qué sientes cuando confirmas que había algo más detrás. ¿Confías en esa percepción? Sin embargo, todavía falta un detalle crucial que conecta todo esto con el ámbito emocional, porque la exposición que arrasa no es solo profesional, también toca vínculos personales que se han mantenido en una zona cómoda pero poco auténtica. Lo que está a punto de revelarse no solo explica un movimiento financiero o laboral, explica una actitud afectiva que llevaba tiempo escondida tras gestos correctos, y que ahora sale a la luz. La tensión aumenta no para destruir, sino para obligar a elegir con verdad, y esa elección no podrá posponerse mucho más, porque las piezas ya están demasiado cerca de encajar por sí solas. Lo que descubras cambiará la forma en que miras a alguien concreto, y también la manera en que te miras cuando aceptas menos de lo que mereces. Lo siguiente que se revela no deja margen para ambigüedades, porque conecta dinero, imagen y afecto en una sola jugada, y cuando esa conexión se haga evidente, entenderás por qué esta etapa no podía quedarse a medias. Leo, el secreto ya no puede sostenerse en la sombra, y lo que se revela ahora tiene nombre propio, intención clara y consecuencias que cambian tu posición,
tanto en lo profesional como en lo afectivo. Esa información que faltaba no era un simple detalle administrativo ni un malentendido pasajero, era una decisión tomada sin contarte toda la verdad, pensando que aceptaría sin cuestionar. Lo que parecía prudencia ajena era en realidad cálculo, y lo que interpretaste como demora, era una estrategia para ganar ventaja mientras mantenías la confianza intacta, sin perder la compostura ni el control. La revelación concreta es esta: alguien ajustó condiciones, tiempos o expectativas, contando con que no revisarías el fondo del asunto, confiando en tu capacidad de asumir más de lo que corresponde sin hacer ruido. Puede tratarse de un acuerdo laboral, un reparto económico, una responsabilidad compartida o incluso un proyecto en común, donde el equilibrio no estaba tan claro como creías. Cuando comprendes esto no sientes sorpresa ingenua, sientes claridad firme, esa que llega cuando todas las piezas encajan de golpe y dejan de doler, permitiéndote avanzar con una nueva perspectiva. Aquí la magia severa de las cartas se hace palpable, porque Espada Boreal atraviesa el silencio con una precisión que me obliga a hablar sin rodeos, y esta carta no destruye, corta lo innecesario, separa la verdad de la excusa, y te coloca frente a una elección que ya no admite medias posturas. Bajo su influencia entiendes que exponerte no era un riesgo, era la única forma de recuperar terreno y demostrar que tu generosidad no es debilidad, sino una fortaleza que debes valorar. La dimensión emocional se activa con la misma intensidad que la material, porque detrás de esa maniobra había también un miedo a que crecieras más de lo previsto, a que reclamaras un lugar más visible, o a que dejaras de aceptar condiciones cómodas para otros. En el vínculo cercano, ya sea pareja, interés afectivo o alguien con quien compartes intimidad, se destapa una actitud protectora que en el fondo era control disfrazado de cuidado, aunque no fue necesariamente mala intención, fue inseguridad gestionada de forma torpe. Hay días en los que el café sabe distinto, porque sabes que algo importante está por pasar. Dime qué pequeño ritual tienes antes de afrontar una conversación decisiva. ¿Te arreglas más de lo habitual o prefieres naturalidad total? Tal vez recuerdes momentos en los que notabas cierta resistencia cuando hablaste de avanzar, de cambiar de rumbo o de asumir más protagonismo, comentarios sutiles que invitaban a la prudencia, justo cuando estabas listo para dar un paso mayor. Esa resistencia tenía raíz en el temor de perder equilibrio, porque cuando creces obligas a otros a moverse también, y no todos están preparados para hacerlo, y el secreto consistía en mantenerte en un tamaño cómodo para preservar su propia estabilidad. Otra carta se manifiesta con una profundidad casi ancestral, y al pronunciar su nombre, siento el peso de generaciones que aprendieron a sostener dignidad bajo tormenta. Es Raíz de Fuego. Esta carta habla de tu fuerza interna, de la capacidad de reconstruir desde la verdad, sin necesidad de dramatizar ni romper por impulso, y bajo su influencia, entiendes que el cambio no es castigo para nadie, es ajuste necesario para que lo que continúe tenga base sólida. En el plano amoroso, esto se traduce en una conversación clara donde se expresan límites y expectativas reales, no desde la acusación, sino desde la firmeza tranquila de quien sabe lo que merece. Si hay pareja, el vínculo atraviesa una prueba que puede fortalecerlo de forma definitiva, si ambas partes asumen responsabilidad sin evasivas, pero si estás solo, esta revelación limpia el terreno, para atraer a alguien que no necesite minimizarte para sentirse seguro. La energía astral actúa como catalizador de madurez, empujando a elegir desde la coherencia entre lo que haces y lo que dices querer, y esa coherencia marca la diferencia entre repetir un ciclo o cerrarlo con conciencia. Durante este periodo, notarás que situaciones similares a las vividas antes se presentan de nuevo, pero ahora con matices que te permiten responder distinto, y ese pequeño cambio en tu respuesta altera por completo el resultado. En lo económico y profesional, el desenlace es favorable si mantienes firme la postura, porque quien intentó ajustar condiciones sin tu plena claridad, entiende que ya no tiene margen para maniobrar igual. Puede haber una rectificación, una mejora en términos, un reconocimiento explícito o una nueva propuesta que refleje mejor tu valor real, aunque la clave no es la confrontación agresiva, es la coherencia sostenida en el tiempo. Este proceso también te enfrenta a una verdad propia, que en ocasiones aceptaste menos por evitar conflicto o por miedo a perder estabilidad, y reconocerlo no te debilita, te libera. Has aprendido que la paz basada en renuncia constante no es paz, es desgaste silencioso, y ahora eliges una estabilidad más auténtica, aunque implique ajustes incómodos al principio,
porque esa decisión transforma tu manera de relacionarte con el dinero, con el trabajo y con el amor. Lo que parecía un secreto amenazante, se convierte en oportunidad de redefinir tu posición con claridad, y esa claridad atrae respeto, tanto externo como interno, fortaleciendo tu confianza y tu camino. Cuando alguien percibe que ya no negocias tu dignidad, cambia automáticamente la forma en que te trata, porque entiende que hay límites reales y no solo palabras amables, y esa es la verdadera exposición que arrasa, la que nace de la coherencia. Mantente firme en lo que sabes, revisa acuerdos, habla con honestidad y no minimices tus logros para tranquilizar a nadie, porque tu crecimiento no es amenaza sino evolución natural. El consejo es concreto, revisa cada detalle importante, expresa lo que esperas sin adornos, y observa quién responde con responsabilidad y quién se incomoda ante tu firmeza, porque esa observación te dará más información que cualquier promesa. Has atravesado la niebla, has visto el cálculo oculto y has elegido claridad, y eso marca un antes y un después en tu historia reciente, abriendo puertas hacia un futuro más brillante. Desde las tierras frías donde aprendí que el fuego se protege, pero no se apaga, te digo que este es un momento de madurez real, de dignidad recuperada y de avance consciente. Mantén la cabeza alta, confía en tu criterio y suscríbete para acompañarme en tu próximo horóscopo diario. Nos vemos muy pronto, con nuevas revelaciones y consejos para tu crecimiento personal.